Bueno, mientras siguen accediendo los participantes a esta reunión, les voy dando la bienvenida a todos aquellos que se inscribieron y están participando ahora a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre arm's length y el distanciamiento social, los precios de transferencia en tiempos de pandemia. Vamos a guardar unos minutos nada más, 1 o 2 minutos, porque todavía siguen ingresando participantes a esta sesión, así que les pedimos unos segundos de paciencia. Ya vamos a comenzar. Bueno, mientras esperamos, les sugiero que vean las opciones de Zoom. Ya por los efectos de esta pandemia ya estamos todos bastante familiarizados con esta herramienta de Zoom, pero sin embargo van a encontrar alguna pequeña diferencia con el Zoom tradicional, pues solamente podrán los participantes, espectadores, ver a los panelistas y escucharlos, pero no podrán abrir los micrófonos, aunque sí podrán realizar sus preguntas a través del botón que verán abajo, que es de preguntas y respuestas. Si ustedes nos dejan esa pregunta, después hacia el final de la charla podremos atenderla. Así que les pedimos que dejen allí su pregunta e indiquen a quién está dirigida, si tiene algún destinatario en particular. Bien, ya somos más de 200 los participantes, así que vamos comenzando. Marinés, si te parece, a presentar vos a todos los participantes, a los panelistas, me refiero. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un honor para nosotros que en esta oportunidad nos estén acompañando Mirna Escrepante, Germán Crosensi, Juan Marcos Rullés y Eduardo Aguilera. Bueno, quien les hablaba es junto conmigo el director ejecutivo de la maestría en Derecho Tributario del Departamento Tributario de la Universidad Austral, y es muy grato para nosotros compartir este momento con ustedes. En esta masterclass se inscribieron más de 570 participantes y nos acompañan además de Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Hungría, México, Panamá, Uruguay, Perú, Venezuela y Estados Unidos. Así que es muy grato compartir este momento con ustedes. Mirna está en Austria, actualmente en Viena, es contadora por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Tributario por nuestra Universidad Austral, también tiene el LLM en nuestra universidad, en la Universidad de Colonia, Alemania, doctorando e investigadora asociada en el Centro de Precios de Transferencia del Instituto de Derecho Tributario Austríaco e Internacional de la Universidad de Economía y Negocios en Viena, consultora tributaria de precios de transferencia en Deloitte, Viena, y donde es especialista también en compliance y planificación en materia de precios de transferencia. Germán Crosensi es argentino, contador, magíster en dirección de empresas, MBA de la Universidad del SEMA, maestría en finanzas por la Universidad Católica Argentina, especialista en precios de transferencia con más de 18 años de experiencia desarrollados en KPMG, Argentina, atendiendo a empresas también de diversas industrias, incluyendo valoración de intangibles, servicios de gestión centralizada, análisis de planificación, documentación, así como también la confección de Country by Country Report. Además, ha apoyado el desarrollo de las prácticas de precios de transferencia en la oficina de KPMG de Colombia, Perú, Chile y Uruguay. Juan Marcos Rullés, también acá en Argentina, abogado, doctorando en nuestra casa de estudios, la Universidad Austral, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Buenos Aires, profesor en nuestra casa de estudios de precios de transferencia, también es socio del estudio Rosso Alba, Francia y Asociados, y se ha especializado en planificación y litigios de precios de transferencia en Latinoamérica. Y Eduardo Aguilera está en Reino Unido actualmente, específicamente en Londres, abogado especialista en Derecho Tributario de nuestra casa de estudios, la Universidad Austral, y máster en Derecho Tributario por la Universidad de Georgetown, profesor de precios de transferencia de nuestra casa de estudios, gerente de precios de transferencia de KPMG en Londres, y se ha especializado en compliance, planificación y litigios en materia de precios de transferencia, desarrollando su actividad en Argentina y en Estados Unidos. Les doy la bienvenida a ustedes y muchas gracias por aceptar este encuentro
virtual que a pesar de las distancias nos conecta. Muchas gracias a todos. Mariano, si te parece, empezamos a compartir un poquito este gran tema que tenemos de Bueno, estudio. gracias María Inés. Entonces, antes de comenzar, destacar algunas actividades que se desarrollan en el ámbito del departamento, recordarles que el 1 de septiembre, o sea, ya faltan poquitos días, vamos a comenzar con el curso online de precio de transferencia, en su parte introductoria, pues tenemos 2 cursos, y luego en octubre uno más avanzado, así que estos cursos de precio de transferencia justamente tienen de profesores a quienes nos acompañan en este momento. Así que los invitamos a interiorizarse más acerca de nuestros programas en la página web, ver también que no solo estos cursos ofrecen, sino también el curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que va a comenzar también en el mes de octubre, a principios de octubre, que este año por primera vez lo vamos a dictar completamente online y con algunos condimentos especiales para que podamos aprovechar la experiencia y las ventajas también, las bondades de lo que es lo online, a pesar que también tiene sus dificultades, ¿no? Pero bueno, para no demorar el inicio, vamos a comenzar con esta charla en la que nos preguntamos acerca de cuál es la situación, cómo queda el panorama de precio de transferencia a partir de esta pandemia y también sobre todo de lo que va a pasar después, un poco anticiparnos y pronosticar qué viene después de esta pandemia. Y ya obviamente eh, eh, tal vez sea redundante hablar de los efectos que tiene la pandemia, porque todos lo estamos viviendo, ¿no? Los modos de vivir, la manera de relacionarse, de trabajar en la educación. Y para este tema en particular, lo que tiene que ver con la caída de las ventas y el cierre de las fronteras, ¿no? Así que ahora iniciaríamos alguna serie de ping-pong de preguntas y en esto vamos a tener de expositores acá a los panelistas. Y yo quiero preguntarle primero a Juan Marcos sobre los desafíos que en general deben enfrentar las compañías en materia de precio de transferencia por la crisis generada por el COVID. Juan Marcos, ¿cómo ves este tema? Gracias, Mariano. Bueno, acá creo que tenemos que preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos sobre el impacto del COVID en el entorno de negocios, ¿no? Acá obviamente hubo ganadores y perdedores, pero si vamos al escenario general es realmente malo. Estamos hablando de un contexto de interrupción de pagos, de un contexto de interrupción de contratos y de operaciones comerciales, el riesgo de cierre, y por supuesto una incidencia también incrementada de costos y gastos, ¿no? En el seno de los grupos multinacionales, el impacto de la crisis genera obviamente la necesidad de minimizar el impacto económico y de asegurar dentro de lo posible las operaciones de la empresa y su continuidad fundamentalmente, ¿no? Esto genera necesariamente que los grupos multinacionales tengan que replantearse sus políticas de precios de transferencia, tengan que evaluar cómo impacta esta crisis económica mundial en las políticas de precios de transferencia. Entonces, creemos que va a ser importante durante esta crisis modelar el impacto en los resultados operativos para eventualmente poder demostrar de manera documentada, es decir, documentando las razones comerciales para los cambios en las políticas de precios de transferencia. El objetivo principal de esto, por supuesto, es demostrar que las bajas utilidades, que van a ser una cuestión sensible en la relación fisco-contribuyente, no son un resultado de políticas que no están en cumplimiento, en compliance con el principio arm's length. Y acá hay una variedad de situaciones particulares y de decisiones que hay que tomar, ¿no? Fundamentalmente para replantear la política de precios de transferencia. Por ejemplo, si tomamos el caso de las subsidiarias de varias multinacionales que operan acá en Latinoamérica bajo el esquema de negocio de riesgo limitado, estamos hablando de manufactureros por contrato, distribuidores de riesgo limitado, en el seno del grupo multinacional lo que se está preguntando es si la política para servicios de bajo valor, de asignarle un costo más gastos y un 5%, puede seguir siendo utilizada. Es decir, este tipo de crisis llega a preguntarse si se va a seguir dejando ese nivel de margen
o si hay que reestructurar este tipo de esquemas, ¿no? También otra de las grandes preguntas que los grupos están haciendo hoy por hoy es, en función del impacto de la crisis, si hay que considerar o no un cambio hacia márgenes brutos en la selección del método, por lo menos para los periodos fiscales de emergencia. También se están planteando, en el marco de las políticas de precios de transferencia, evaluar ajustes de resultados o modificar lo que es la segmentación de la parte analizada, de manera tal de que se permita aislar el impacto de esta crisis generada por el COVID. Todo esto en un contexto en donde los estados han hecho grandes gastos e inversiones para sostener la actividad económica privada, por lo que seguramente estamos yendo a un escenario de una gran presión fiscal y en donde las administraciones fiscales van a tratar de asegurar que las empresas del país tengan su fair share, ¿sí? Por ejemplo, algunos servicios prestados desde la Head Office que han sido provistos durante la pandemia pueden, en función de este impacto, de esta crisis económica, no pasar el test del beneficio en la jurisdicción que lo recibe. Pueden ser considerados eventualmente como servicios del accionista, pasar a ser considerados como servicios del accionista y por ende ser cuestionada su deducción en el balance fiscal. También se ve que esas empresas que tienen un rendimiento garantizado, probablemente las autoridades fiscales extranjeras van a tender a cuestionar ese tipo de modelo, ¿sí? De alguna manera este escenario y estas decisiones que se están tomando ahora obliga a redoblar esfuerzos para que los precios de transferencia, el asesoramiento en este tema, sea de manera tal que los precios de transferencia sean operados de manera defendible, ¿sí? Y esto puede llegar eventualmente a utilizar otros métodos que no son los que estamos acostumbrados a usar, ¿no? De alguna manera las empresas van a tener que, por lo que yo veo, revisar a fondo los ajustes económicos y contables, van a tener que llevar un registro de lo que están haciendo hoy y durante estos meses de manera extraordinaria, y fundamentalmente trabajar en un análisis funcional y de comparabilidad robusto que les permita demostrar a la autoridad fiscal que va a venir a ver las pérdidas, estos balances fiscales con pérdidas o con rentabilidades mucho menores, demostrarle a la autoridad que lo que se está haciendo se lo está haciendo de manera correcta y en concordancia con el principio del obrador independiente. También, por supuesto, no todos son pérdidas, también hay oportunidades de planificación. Hay compañías que estaban esperando o buscando reestructurar sus tenencias accionarias o sus activos. En la crisis el valor de estos este tipo de activos bajaron, con lo cual puede ser una buena oportunidad para encarar una reestructuración que se venía postergando por el costo fiscal que significaba, ¿no? Pero si podemos hablar de un panorama general, no hay que ser, me parece, especialista para vaticinar que se está incrementando el riesgo de doble imposición y de controversias. En ese marco, quizás sería conveniente que la OCDE publique algunos lineamientos acerca de cuáles van a ser los criterios de manera de uniformar la actuación de las autoridades fiscales en las fiscalizaciones que se vienen. Algo parecido hizo la OCDE después de la crisis de 2008-2009, porque en el 2010 se incorporó a las guías de precios de transferencia el capítulo 9 sobre reestructuraciones de negocios, ¿no? Entonces eso puede ser una manera de disminuir esta gran incertidumbre acerca de cómo se van a comportar las administraciones fiscales frente a este nuevo contexto. Tenemos una gran certeza dentro de este contexto lleno de falta de certeza, y es que el foco seguramente va a estar en precios de transferencia. Es decir, para los contribuyentes que van a mostrar frente al fisco pérdidas o baja de utilidades para este año fiscal 2020, seguramente las autoridades fiscales van a ir a analizar esas razones enfocándose en precios de transferencia. Por ejemplo, cuestionando la alocación de pérdidas extraordinarias y eventualmente también reclamando una mayor alocación de ganancias para el pasado o para el futuro como contraprestación por haber asumido ese riesgo adicional que se sufre plenamente en 2020.
Es decir, esta crisis me parece va a exponer la seriedad y la corrección del análisis funcional realizado en años anteriores respecto a la parte que está siendo testeada, especialmente si el riesgo fue bien ponderado, fue bien medido y fundamentalmente si fue adecuadamente remunerado. Esto va a estar en el foco seguramente de las administraciones fiscales, ¿no? Por supuesto acá el escenario de doble imposición es muy probable, entonces vamos a necesitar también que las autoridades fiscales tengan en consideración las circunstancias económicas que rodean esta crisis COVID, que tengan en cuenta que las empresas están tomando decisiones, muchas veces casi decisiones forzadas, pero están tomando decisiones sobre la base de variables económicas altamente inciertas. Entonces, inclusive sin información disponible en tiempo real. Entonces, acá también se refuerza la necesidad y la importancia de los acuerdos preventivos de precios, los APAs que están en muchos países de Latinoamérica, que va a servir para mitigar los riesgos que hoy por hoy presenta precio de transferencia. Y respecto a los APAs y los rulings que ya han sido celebrados, seguramente vemos que van a tener que ser renegociados porque, salvo algunas excepciones y salvo algunas industrias que han sido inclusive beneficiadas, los cambios en las circunstancias económicas son relevantes, ¿no? Estamos hablando de una crisis inclusive más importante que la de 2008 y 2009. Entonces, entre otros de los impactos que vemos en precios de transferencia está el fenómeno de la reorganización de la cadena de valor. Todos sabemos que el análisis respecto a la cadena de valor involucra una investigación acerca de los activos, riesgos y funciones de las empresas asociadas y una evaluación de cómo esos activos, riesgos y funciones se relacionan con los drivers principales de valor y de negocio del grupo, ¿no? Ahora, ¿cómo impacta esto en la crisis COVID? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos, ¿sí? Pero con una particularidad. Antes, la cadena de valor podía estar afectada en un eslabón particular y entonces el analista tenía que ir y tratar de resolver y mitigar ese problema. Ahora, con la crisis generalizada del COVID y las cuarentenas, es el conjunto de los eslabones de la cadena el que está en crisis, no es solo un solo eslabón, ¿no? Entonces, a raíz de la crisis lo que vemos es que, por ejemplo, algunas empresas han tenido que cambiar su cadena de suministro a otras empresas asociadas al grupo o inclusive a terceros independientes. ¿Por qué? Porque la demanda no podía ser satisfecha por las empresas asociadas que generalmente lo hacían, probablemente por restricciones en el país de radicación. Pero ¿qué pasa? Esto vuelve a generar una pregunta acerca del pricing acordado con ese proveedor alternativo. Además, si se empieza a comprar a un tercero independiente, se genera además un comparable interno, lo cual de alguna manera va a generar una nueva complicación en todo lo que es el análisis de precio de transferencia y en todo lo que venía haciendo la empresa a nivel de compliance, ¿sí? Entonces, también acá hay que monitorear, por supuesto, situaciones en donde hay empleados que son responsables de realizar funciones relevantes, por ejemplo, las funciones de EMPI, cuando hablamos de activos intangibles o personal relevante en caso de establecimientos permanentes, que por producto de las restricciones en los viajes o circunstancias similares no pudieron operar en los países donde generalmente operaban. Esto desde el punto de vista del grupo multinacional hay que considerarlo, hay que evaluar si estos cambios son cambios transitorios, temporales, o si tienen un estatus de mayor permanencia, en cuyo caso hay que replantear de vuelta las políticas de precio de transferencia. Y si hablamos del impacto, tenemos que hablar, por supuesto, de las reestructuraciones, ¿no? Muchas empresas están enfrentando reestructuraciones motivadas en la recesión, hay muchas fábricas que cierran, hay ventas de activos, lo cual necesariamente va a producir tensiones en los países en donde estas reestructuraciones van a dar lugar a una reducción de la base de imposición. Por ejemplo, cuando un distribuidor full-fledged se convierte en un distribuidor de riesgo limitado, un agente o un comisionista. Acá va a ser necesario demostrar que los cambios en los contratos, en los modelos, en las remuneraciones, se corresponden con o se generan a raíz de la crisis COVID y cuál ha sido el impacto en la cadena de valor.
y desmitificar esto de que estamos aprovechando oportunidades de planificación. Ahí, en este contexto, las empresas multinacionales me parece que deberían pensar cuidadosamente si pueden alocar pérdidas en empresas asociadas con un esquema funcional simple y de riesgo limitado, especialmente cuando esas empresas asociadas han sido consideradas de bajo riesgo o rutinarias en los estudios de precios de transferencia que se han venido presentando a lo largo del tiempo. Va a ser realmente difícil justificar cambios sustanciales en esos perfiles funcionales. Entonces, se presenta también la pregunta, ¿los proveedores de servicios rutinarios deben soportar las pérdidas que le quieran alocar las empresas asociadas del grupo, de afuera, del exterior? Bueno, no hay una respuesta unívoca, pero hay que ver especialmente si la empresa, bajo análisis, reportó ganancias durante los años rentables, si esas pérdidas son consistentes, la asunción de esas pérdidas son consistentes con el análisis de activos, riesgos y funciones, especialmente con el análisis sobre los riesgos, y si existe una razón comercial para bajar la utilidad del sujeto, ¿no? También vemos como uno de los impactos que vos mencionabas, Mariano, el impacto en el análisis de comparabilidad. Y acá también tenemos una certeza dentro de un mar de incertezas, ¿no? Va a ser muy difícil justificar utilidades cuando los comparables están en situación de pérdida. Por ejemplo, porque el grupo multinacional mantuvo las políticas de precios de transferencia sin cambios. Va a ser realmente difícil. Y en el contexto de un análisis de precio de transferencia, digamos, utilizando el margen neto de la transacción para evaluar la rentabilidad, lo común era siempre buscar un promedio de 3 años anteriores, asumiendo que las circunstancias económicas en el año bajo análisis eran similares. Ese enfoque común en 2020 y probablemente en los años por venir, las rentabilidades de las compañías van a verse impactadas negativamente. Mientras que en los años anteriores, es decir, los 3 años, 2007, 2018, 2019, los estados financieros no deberían estar afectados. Por eso, la probabilidad de que se obtengan resultados que estén distanciados del principio de arm's length, usando este approach de múltiples años, es significativamente alto. Y eso es algo que hay que evaluar con cuidado. Ahí obviamente no se van a acabar los problemas del analista, de quien tiene que diseñar la política de precios de transferencia, porque además la información pública no va a estar disponible en tiempo real, por lo que va a haber un gap de tiempo, que puede llegar a ser de 2 años, para poder testear y evaluar las posiciones que asumió el grupo durante esta crisis. Ahora, hay alternativas en este supuesto de crisis y en esta afectación del análisis de comparabilidad y en estas dificultades que va a ofrecer el análisis de comparabilidad. Bueno, sí, hay estrategias, hay alternativas. Una de ellas, por supuesto, es incluir comparables con pérdidas dentro del set de comparables. Obviamente esto va a generar una resistencia en lo que conocemos en la práctica de Latinoamérica de las administraciones tributarias para aceptar este tipo de comparables. Hay algunos que dicen, bueno, para ir a periodos que sean comparables u homogéneos, quizás habría que irse a 2008-2009. Hoy por hoy las alternativas son varias. Depende mucho de cómo va a impactar esto en la fidelidad del análisis de comparabilidad. Otra opción, por ejemplo, es elegir un periodo distinto a los 3 años convencionales que siempre se utilizan. Y también, por supuesto, realizar una serie de ajustes específicos a la información financiera que reflejen de alguna manera o contribuyan a reflejar el impacto de esta crisis COVID. Y para ir cerrando, respecto a este panorama general, también tenemos la cuestión relativa al financiamiento cross-border, ¿sí? Durante las crisis lo que pasa generalmente es que los grupos multinacionales suelen centralizar las disponibilidades de fondos para optimizar su uso. Y esta tendencia lo que genera es un incremento en el financiamiento cross-border. El parámetro más cercano que tenemos es la crisis de 2008-2009, en donde las compañías exportadoras de capital que estaban en Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
al momento que necesitaban flujo de fondos, se buscaban la manera que fluyera vía préstamos o reestructuraciones del negocio. Y esto es lo que generó justamente el capítulo 9 de reorganización de negocios, que va a tener, de las guías de precios de transferencia, que va a tener un papel importante en estos años que se vienen, ¿no? Entonces, ciertamente los acuerdos de nuevos desembolsos de fondos que se hagan entre empresas asociadas deben producir un resultado arm's length, fundamentalmente en la tasa de interés, pero aun si el grupo decide avanzar con el esquema de deuda, existe el riesgo de que el préstamo igualmente sea cuestionado por la autoridad fiscal y recaracterizado como una contribución de capital, digamos. Por ejemplo, la autoridad fiscal podría sostener que quien recibe el préstamo no podría obtener esos fondos de un tercero en el marco del contexto de negocios altamente incierto en el que está. Por ese motivo, va a ser importante demostrar que el que recibe el préstamo tenía condiciones para devolver razonablemente lo que le prestaron, de acuerdo a lo que estaba estipulado en el contrato. Y acá hay que hacer un trabajo, por supuesto, de precio de transferencia, aún antes de la firma del acuerdo, ¿sí? Y respecto al stock existente de deuda financiera, por supuesto que las condiciones de estas pueden ser modificadas o las tasas de interés pueden ser reducidas, por ejemplo, y ajustadas en línea con lo que digan, por ejemplo, el Banco Central o las tasas de interés que están fijando o renegociando terceros. Por supuesto, esta reducción de tasas de interés en el contexto de la crisis internacional puede ayudar a liberar cash flows de las empresas del grupo, ¿no? Entonces, todos estos impactos que venimos mencionando en el análisis de comparabilidad, en la reestructuración de negocios, en la reorganización de la cadena de valor, todo esto de alguna manera, teniendo en cuenta de que las fiscalizaciones de precios de transferencia vienen generalmente 3 o 4 años después, exige documentar todo esto que está viviendo la empresa hoy actualmente debido a la crisis COVID. Entonces, ¿qué es lo que uno sugeriría documentar? Bueno, principalmente empezar a documentar ahora y documentar todo lo que sean restricciones de movimientos de productos o de personas, documentar lo que es el impacto del COVID en la productividad, tanto en el sector en donde está la empresa, como también el impacto particular en la empresa, por supuesto. El impacto en la rentabilidad en todo el grupo multinacional y cómo ese impacto está siendo distribuido entre las distintas empresas asociadas y cómo se está asignando el riesgo y cuáles cambios hubo en esa área de atribución de los riesgos. Creo que es un gran desafío el que se viene, el que están afrontando actualmente todos los que se dedican a precios de transferencia. Obliga a un replanteo de la política, que tenga en cuenta no solamente la situación catastrófica en algunos casos que se está viendo actualmente en ciertos sectores, como el turismo, el hotelero, el aeronáutico, sino también buscar la coherencia con lo que se venía diciendo en los estudios de precios de transferencia anteriores y buscar también, por supuesto, algo que sea sustentable en el tiempo, teniendo en cuenta los tiempos que se vienen, ¿no? Así que bueno, ese es básicamente el panorama que veo, Mariano, en líneas generales, del impacto que está teniendo la crisis económica del COVID en precios de transferencia. Muchas gracias, Juan Marcos. Bueno, a quienes han sumado recientemente, les recuerdo que las preguntas las pueden canalizar a través del botón de preguntas y respuestas que encontrarán en la sesión de Zoom. Estamos recogiendo las preguntas. Vamos a atender a estas preguntas hacia el final, así no interrumpimos la charla y las exposiciones. Y bueno, Juan Marcos nos explicaba recién los desafíos con los que se enfrentan las empresas en esta materia, frente al impacto que causa el COVID en las distintas áreas de la economía, la caída de las ventas, los cierres de negocios, ruptura de cadena de pagos también, que vamos enfrentando particularmente en los países de la región, donde más está impactando en este momento el coronavirus. Y ¿cómo impacta esto? La pregunta es, ¿cómo impacta esto en las políticas de precios? ¿Y cómo queda parado el principio arm's length? Eduardo, ¿te parece hacer algún comentario al respecto?
Sí, sí, por supuesto. A ver, perdón que sea un poco más anárquico, ¿no? Pero puedo plantearía la pregunta, ¿durante el año 2020 rige el principio de arm's length y la guía de la OCDE? ¿O es un año de excepción en el que resultan inaplicables? Uno podría decir que los grandes sistemas jurídicos se ven testeados y pasan la prueba en momentos de excepción. El principio de arm's length pasó varias pruebas difíciles. Juan Marcos mencionó la del 2008. Esta situación actual vuelve a poner en duda si va a pasar la prueba, por lo menos durante este año. El problema es que no es solo este año, porque como todos sabemos, las pérdidas medidas en función de las ganancias acumuladas de años anteriores las van a superar. O sea, las pérdidas del 2020 van a generar pérdidas sucesivas en 2021, se piensa que hasta el 2022, para algunas industrias inclusive más todavía, las que sobrevivan. Con lo cual, planteo si los próximos 2 o 3 años va a regir el principio de arm's length. Yo creo que sí, porque tiene una válvula de escape que ahora la voy a mencionar, pero ¿por qué planteo la duda? ¿No? Aunque sea filosóficamente, el principio de arm's length busca una distribución equitativa de las ganancias dentro de un grupo económico. Y acá no tenemos ganancias que distribuir ni equitativa, ni injustamente, ni arbitrariamente. Segundo, cuando uno vuelve a las bases de lo que fue el proyecto BEPS, hablábamos de alinear la creación de valor, los precios de transferencia con la creación de valor. Y acá durante el 2020 no se ha creado ningún valor. Así que si hubiera que alinear los precios de transferencia con la destrucción de valor, siguiendo el mismo principio o la deducción lógica de los principios BEPS, aquí habría que alinear los precios de transferencia con la destrucción de valor. Obviamente estas son generalidades. Si vamos a lo concreto, Juan Marcos tocó ahí varias transacciones en concretas o políticas en concretas, que yo creo que es la fórmula correcta de hacerlo. Vamos a las políticas concretas. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la que un grupo está aplicando respecto a la parte testeada el método de la distribución de ganancias, el profit split, tan promocionado post-BEPS, ¿no? Y cada vez más común. Antes de BEPS hablábamos muy poco de este método específicamente en Latinoamérica, ahora hablamos más. Bueno, si estamos ante un profit split. El profit split, por su propia naturaleza, debería permitir una distribución de pérdidas también. Ahora, si nos sinceramos, siempre que aplicamos el método del profit split, y lo hacemos generalmente como manda el método, con unas ciertas proyecciones delante nuestro, más o menos confiables, en realidad estamos siempre discutiendo escenarios de distribución de ganancias. Aceptamos que podrían distribuirse pérdidas, pero lo aceptamos como un hipotético. En general el método está hecho para retribuir sistemas muy integrados de funciones y riesgos, o la generación conjunta de intangibles. Y en esa retribución de generación conjunta de intangibles o de un sistema, de una cadena de valor muy integrada, aceptamos que si la cadena de valor o el intangible genera pérdidas, las repartiremos, pero en general lo aceptamos casi automáticamente sin pensarlo bien. Si lo estuviéramos aplicando, creo que no quedaría otra que aceptar que en estas circunstancias ese método resultará en una repartición de pérdidas, y difícilmente las autoridades fiscales lo podrían reclamar. Creo que de todas maneras lo harán, y lo harán por el lado de que el método del profit split no era el adecuado, y queda demostrado en esta situación de excepción que no era el adecuado, que el control del riesgo de una situación de pandemia que lleve las ventas a cero, por ejemplo, el control del riesgo estaba en una de las partes y no en las dos, por lo tanto no corresponde repartir las ganancias o las pérdidas mediante este método. Si estamos frente a una situación de un distribuidor de riesgo limitado, que se le garantizaba un margen neto anual, vamos a suponer, del 2% de ventas, y ha tenido 0 ventas, con lo cual habría que pensar una suerte de compensación de gastos desde el exterior, y veo que varios están preguntando eso. Bueno, creo que sí, que correspondería. Ahora, esta crisis, a diferencia de la del 2008, que esta crisis creo que es más generalizada que la del 2008, y les puedo asegurar que la contraparte de ese distribuidor de riesgo limitado, vamos a suponer la casa matriz o la entidad que tiene la producción, tendrán la misma presión de sus fiscos por no compensar las pérdidas de sus distribuidores limitados. Tendrán fuertes presiones de sus fiscos.
todos los gobiernos están repartiendo subsidios, créditos a tasa cero, etcétera, para afrontar esta situación, y todos esperan recaudar para compensar esas pérdidas, esos desbalances en sus presupuestos. Por lo cual no será tan fácil para un distribuidor de riesgo limitado exigir una compensación. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Otros preguntaban por las tasas de interés. Bueno, en teoría, si tuviéramos que actualizar el scoring de riesgo de una subsidiaria que recibe un crédito de su casa matriz, con ese scoring de riesgo va a bajar, digamos, va a ser más negativo y va a sugerir una tasa de interés más alta. ¿Podemos realmente exigir una tasa de interés más alta en un contexto en el que casi no se podrá pagar? O doy vuelta a la pregunta, ¿podremos exigir el pago de la tasa que sea? ¿Podemos exigir la devolución del capital? ¿O podríamos pensar que inclusive bajo el principio de arm's length se podría hablar de una suerte de perdón de pagos desde las casas matrices sin que esto implique una recaracterización de la transacción o un ajuste? Lo mismo con las regalías, ¿no? Los contratos de licencia de marcas, de know-how, de patentes, etcétera. Bueno, hoy las que sean en base a ventas hoy en día no tendrán tendrán venta cero y la tendrán por varios años. Podría cuestionar el fisco del propietario económico del intangible que ventas era un indicador razonable. El intangible sigue siendo valioso, el problema es que no hay ventas para determinar una regalía, pero debería determinarse de otra manera. Me parece que son preguntas muy, muy válidas y nada, me voy a la parte anárquica de el principio online, ¿las puede responder todas o no? De vuelta, insisto que creo que hay que ir método por método. Y mencioné una válvula de escape, no quiero dejar de decir cuál es, me parece. Yo creo que el 2020 es el año en el que de una vez por todas, especialmente en Latinoamérica, nos tenemos que dar cuenta que el mundo post-BEPS, y especialmente el mundo al que vamos de BEPS 2.0, sin la existencia de un sistema aceitado de acuerdos mutuos de solución de disputas de precios, de MAPS, no va a sobrevivir. Creo que la solución, la válvula de escape de esto, va a ser sentar a los dos fiscos en el marco de un procedimiento de acuerdo mutuo de solución de disputa, específicamente aquellos que tienen cláusula de arbitraje, porque sin la cláusula de arbitraje falta esa suerte de espada de Damocles sobre los fiscos de tienen que resolverlo, tienen que buscar una solución, ponerse de acuerdo, si no esto irá a un arbitraje y una de las dos posturas será la que se imponga, no pueden discutir sin llegar a una solución. Creo que una vez por todas tenemos que animarnos, me parece, especialmente en este contexto, a buscar ahí la solución. Si no la encontramos en pequeños ajustes que dentro de un balance nos permitan mantener la política de precios, y la política de precios por donde la analicemos es inaplicable, tenemos que animarnos a buscar la solución en los MAPS. Obviamente, en la medida que los tengamos, esto para el público argentino, lamentablemente, Argentina, aunque los prevé, todavía no tiene un sistema tan aceitado. Otros países latinoamericanos sí lo tienen, y esto es, creo, a lo que vamos, a que más y más los problemas generados en el 2020, 2021, 2022 por la crisis del coronavirus se resuelvan en base a MAPS. Después creo que todo lo que dice Juan Marcos es muy válido en la medida que podamos utilizar comparables con pérdidas, o tal vez tengamos que ir a promedios en vez de 3 años, de 5, de 6, de 10 años, promediando 10 años para poder defender la política de precios. Habrá muchas soluciones creativas, siempre decimos que precios también es un arte. Yo lo que cuestiono es si el principio va a resistir. De vuelta, la respuesta que yo doy a si el principio va a resistir es que creo que va a ser difícil, por lo menos los próximos 3 años, que el principio tal cual está planteado resista, que la solución va a estar dada en el contexto de MAPS, en el contexto de los fiscos sentándose y poniéndose de acuerdo bajo la amenaza de arbitraje. Y creo que tenemos que ver a cada política en concreto y prepararnos para lo que se viene. Y uno de los argumentos para el que hay que estar muy preparados es para el control de riesgo, porque evidentemente acá había un riesgo, que era el riesgo de una pandemia, que ¿quién lo controlaba? Generalmente cuando hacemos análisis funcional y enumeramos los riesgos, hablamos de riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo de performance, riesgo de liquidez, un listado de riesgos. No hablamos de riesgo de pandemia total. Bueno,
ese riesgo existía, evidentemente, porque se realizó. ¿Quién lo controlaba? Por ahí van a venir los fiscos. Y quien lo controlaba tiene ahora la carga de afrontar las pérdidas. Yo creo que la respuesta es las jurisdicciones centrales, la jurisdicción de la casa matriz, la jurisdicción donde está el que tenía que prever esta crisis era el CFO, el CEO, las grandes mentes estratégicas del grupo económico, y son ellos los que tienen que soportar entonces esta pérdida extraordinaria, pero va a ser difícil porque los fiscos de esos países no están dispuestos a aceptarlo. Gracias, Eduardo. Y sigo con la pregunta, ¿no?, que nos venimos haciendo, que es ¿cuál es el impacto de todo esto que estamos viendo en las políticas de precios? Mirna, ¿cuál es el impacto en los contratos intragrupo? A ver, te desmuteamos. Estás muteada. Hola, sí, ahí. Perdón. Bueno, una de las principales cuestiones que afectó, ¿no?, y afectará ahora y en los años sucesivos con esta pandemia son los contratos intragrupo. Es altamente probable, ¿no?, que debido a la situación en la que estamos viviendo, los acuerdos intragrupos no puedan respetarse de la forma que se venían respetando hasta este momento. Como sabemos, a partir del proyecto BEPS, en particular con la acción número 6 referida a intangibles, lo que se hizo es poner énfasis, si bien en las directrices anteriores ya se hacía mucho hincapié en la sustancia, a partir de las nuevas directrices se deja más claro que tiene que haber una concordancia entre lo que está escrito en los contratos de forma formal y lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, hoy en día vamos a tener que, con toda esta crisis que estamos viviendo, ver si realmente vamos a ver que va a haber en muchos casos una falta de concordancia entre la realidad y lo que realmente figura en los contratos celebrados de una manera formal. Entonces, generalmente los contratos intragrupos solo suelen abordar cuestiones estructurales básicas y de riesgos básicos específicos, pero no abordan explícitamente, por ejemplo, la asignación de los riesgos en casos de recesión o en casos de crisis, ¿no?, de esta envergadura que estamos atravesando. Por lo tanto, una cuestión clave hoy en día es revisar, ¿no?, si los contratos tienen cláusulas que contemplen explícitamente cómo proceder ante una crisis, ya que vamos a ver seguramente que las empresas pueden no tener la capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales. En este último caso podría darse entonces el hecho de que haya una rescisión de ese contrato o una renegociación sustancial de los mismos. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que los contratos entre las partes son legalmente vinculantes y pueden las partes no estar exentas de esas obligaciones contractuales basadas en el principio que ya conocemos de pacta sunt servanda. Entonces, esta nueva realidad nos puede llevar a que se necesite, de hecho, una renegociación o rescisión de los contratos, y tendríamos que por ello analizar si quizás en alguno de ellos existe una cláusula para invocar la fuerza mayor. Tal situación, por ejemplo, como ya saben, sería una guerra, un desastre natural, y entre ellos también podríamos incluir naturalmente una situación como esta de pandemia global. Entonces, en este caso podríamos argumentar, como ya mencionaron los colegas, que debido, por ejemplo, al bloqueo de los transportes, de los mercados, de las plantas de fabricación, todas ellas son causas válidas, ¿no?, para que una de las partes se encuentre frente al incumplimiento de un contrato por una fuerza mayor, totalmente ajena a la voluntad de la empresa. Lo que sí, en este caso, se deberá demostrar que se han agotado todas las oportunidades de mitigación del riesgo y no queda otra opción que invocar esta cláusula. Hay algunos, si en el contrato no está este tipo de cláusula, algunos ordenamientos civiles en el Código Civil contemplan esto, entonces podría ser también una válvula de escape para poder aplicar esta cláusula en caso de que no existieran los contratos. Lo que hay que también tener en cuenta es que quizás el incumplimiento no se debe a la pandemia per se, sino a los efectos colaterales de la pandemia. Entonces, en ese caso, ahí habría que ver si realmente podría invocarse este tipo de cláusula. Ya ahí es un poco más ambigua la situación.
Porque, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2007 y del 2008, las compañías aseguradoras no consideraban la crisis financiera como un evento de fuerza mayor. Pero deberemos tener en cuenta que esta crisis, como mencionó antes Juan Marco, es una crisis más abarcativa y de una envergadura muchísimo mayor que la crisis que ya habíamos vivido. Otro aspecto a tener en cuenta respecto de los contratos es la situación entre las partes independientes. Como ya sabemos, al aplicar el principio de arm's length o plena competencia en castellano, tenemos que tener en cuenta que las empresas relacionadas se deben comportar de la misma manera que lo harían empresas no relacionadas, ¿no?, en circunstancias similares. Entonces, ahora tendríamos que tener la oportunidad de analizar cómo se están comportando partes independientes en este momento. Habría que ver si las partes independientes están renegociando de hechos contratos, por ejemplo, en cuanto a los términos del mismo, las condiciones, los precios, los plazos de entrega y los volúmenes de suministro. También habría que tener en cuenta que hay que tratar de minimizar las pérdidas en este tipo de escenarios, y cualquier rescisión o renegociación de los mismos debería contemplar este hecho, ya que es un punto sensible en el que harán hincapié las administraciones tributarias para de hecho analizar si las empresas han hecho todo lo necesario para minimizar esas pérdidas. Después, otro aspecto que debemos tener en cuenta también respecto de los contratos, y que fue también desarrollado en más profundidad a partir de BEPS, es el tema de los riesgos. En los cambios que se produjeron en el capítulo 1, en particular en las directrices. Lo que aquí también, un poco como lo que mencioné antes, la regla general es que la realidad se debe condecir con lo que está pactado formalmente, y lo mismo aplica para los riesgos. Los riesgos que son asignados contractualmente debe verificarse en la realidad que esos riesgos sean tales. Entonces, lo que puede suceder es que veamos que las empresas relacionadas mantienen esos compromisos contractuales, pero a razón de la crisis, en la práctica se han reasignado los riesgos o el control sobre esos riesgos. Entonces, en ese caso, las transacciones deberían delinearse y reconocerse con precisión para que haya correlación y coincidencia entre ambos. Por el contrario, si las empresas han cambiado de manera contractual, ¿no?, la asignación de los riesgos o el control sobre los mismos, pero en la práctica se sigue con el mismo riesgo y el control que ya venía llevándose a cabo, en ese caso también la práctica debería ajustarse a esos acuerdos formales. Lo más probable que veamos próximamente en la práctica sea la segunda opción, ¿no?, en los cuales debemos ajustar los contratos porque la realidad ha cambiado bastante. Bueno, esos son un poco los aspectos más importantes en cuanto a los contratos. Muchas gracias, Mirna. Germán, ¿cuál es, a tu parecer, el impacto de esto en las políticas de precios, en el concepto de solidaridad, recargos, un capítulo específico, los recargos de servicios corporativos centrales? Sí, hola Mariano, buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta masterclass. Hoy en día una palabra que se escucha mucho es el tema de solidaridad, ¿sí? No solo entre personas humanas, sino también entre personas legales. Y ahí, siguiendo un poco la línea de lo que contó Juan Marcos en un principio y luego Eduardo, hay una tendencia, o se está escuchando mucho el tema de la reformulación de las políticas de precios de transferencia, ¿sí? Para todos aquellos que no están en mucho conocimiento de qué es una política de precios de transferencia, algo resumido en 10 segundos, es normalmente los grupos de empresas multinacionales tienen un esquema escrito, muchas veces está escrito, y otras veces no, ¿sí? Sino que en la práctica se llevan a cabo ciertas tareas de cómo se determinan o cómo se alocan las funciones y los riesgos entre las distintas partes que intervienen en una transacción, ¿sí? Esa alocación de funciones y riesgos entre las distintas partes suele
suele impactar en el racional en la forma de fijar el precio. Y el racional de la forma de fijar el precio impacta en la utilidad a obtener. Entonces, normalmente en el mundo de precios de transferencia solemos hablar de dos tipos de compañías. Las entrepreneur o riesgosas y las empresas de bajo riesgo que los chicos estuvieron comentando. ¿Qué serían las empresas de bajo riesgo? Las empresas de bajo riesgo son compañías que llevan a cabo sus actividades e independientemente del resultado de esa actividad que realiza, la compañía debe remunerada a lo largo del tiempo de una misma manera y con un mismo margen la actividad que realiza, ¿sí? Entonces, si lo llevamos a un ámbito culinario, no importa la torta que genera la compañía, siempre se va a llevar la misma porción todos los años. Lo que hoy se está hablando es esa torta que siempre se generó, ya sea una torta de un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, hoy está casi el plato vacío. ¿Tiene derecho la compañía de bajo riesgo a percibir su porción de torta? ¿Sí o no? Y ahí es donde se debe tener cuidado y es donde creo que habría que aplicar literalmente la traducción del principio arm's length a las operaciones entrevinculadas, ¿sí? Mantener la distancia, este distanciamiento social que nos piden los países que todavía estamos en cuarentena, llevarlo a un distanciamiento social en lo relativo a operaciones con empresas vinculadas, ¿sí? Tenemos que parar la pelota y ver cómo manejarnos en este 2020. Porque una cosa entiendo que es el hoy, el 2020, y una cosa es después lo que se viene. Entonces, ahí habría que ver los contratos, ¿sí? Como decía Eduardo, va a haber presión de todos los fiscos, o sea, las compañías que están en países centrales van a tener la presión del fisco de allá, y todas las compañías que están acá en países de Latinoamérica van a tener la presión de los fiscos. Entiendo que va a haber una avidez muy grande en cuanto a tema recaudatorio. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en cuanto a los contratos, ¿sí? ¿Qué decía el contrato? Si no teníamos contratos, ¿cómo nos veníamos manejando en la historia? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y también tener en cuenta lo siguiente. Las normativas regionales han captado el concepto de informe maestro o master file. Y entonces en países como Colombia y Perú, desde hace un par de años, todas las compañías multinacionales que cumplen ciertos requisitos han aportado a los fiscos ese informe maestro donde está descrito en forma general cómo es la generación de valor, cómo es la distribución de utilidades entre las distintas compañías. Y, por ejemplo, acá en Argentina, esta semana se están presentando los informes maestros del 2018 y en octubre se van a presentar los informes maestros del ejercicio fiscal 2019. Con lo cual, los fiscos van a tener un montón de información respecto de cómo se venían manejando las compañías, ¿sí? Con lo cual, todos los movimientos que se quieran hacer o se pretendan hacer desde Casa Central hacia las subsidiarias, yo entiendo que van a tener que ser analizados profundamente por las dos partes para evitar potenciales cuestionamientos, ¿sí? Recuerden que esto tal vez se va a estar analizando dentro de 3 o 4 años. Con lo cual, toda la documentación que se pueda guardar hoy sería importante tenerla. Yendo por el lado de lo que son los servicios, normalmente solemos ver servicios entre compañías vinculadas de distinta índole, ¿sí? Las compañías suelen recibir servicios gerenciales, servicios de finanzas, servicios de IT, servicios administrativos, contables. Se suelen tener contratos, ¿sí? Estos contratos que hablaba Mirna.
en algunos casos no tienen los contratos. Eso se suele describir en el informe cómo se remuneran esos servicios. Y yo quisiera poner el foco al menos charlar sobre uno de que podría tener algún impacto con este tema de la pandemia y de la caída de ventas primordialmente. Por ejemplo, todo lo que son los servicios administrativos, contables, hablando de registraciones de facturas, proceso de pagos, procesos de cobros y demás. Normalmente hemos visto que en los últimos años se ha centralizado en ciertos países esas actividades, y se suele decir, ¿sí? A veces la realidad es distinta de lo que está en el papel, que la remuneración de esos servicios está asociada a, por ejemplo, a la actividad que generó para la compañía. ¿Sí? Si yo tengo una vinculada que me presta el servicio de registración de facturas, normalmente o teóricamente me cobra en función a la cantidad de facturas que registró para mí. Ahora, ¿qué pasa si una compañía en estos últimos meses no ha tenido operaciones? ¿Sí? Se le cayeron las ventas y la operatoria cero, con lo cual vamos a suponer que no ha tenido ninguna factura ni ningún pago que procesar. Es de esperarse que no reciba ningún cargo de estas compañías donde se centralizaron estos servicios, ¿no? Por otro lado, las compañías donde se centralizan los servicios, que normalmente suelen tener un margen muy pequeño, entonces cualquier movimiento en falso que hagan, hasta esa pérdida que se genera en ese momento, tal vez no la recuperan ni con 3 años de utilidades, ¿sí? Va a estar con ganas de facturar algo, ¿sí? Porque esa compañía también, a la compañía local se le cayeron las ventas, la compañía que presta el servicio no está teniendo ninguna actividad, tienes costos que cubrir y tal vez pretenda facturar algo, ¿sí? En los últimos años, en países, en muchas legislaciones de Latinoamérica, se ha incluido el concepto del test del beneficio, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual, hay que poner un especial énfasis en todos los servicios, todos los cargos por servicio que se vayan a recibir durante el 2020, porque vamos a tener que demostrar que realmente el servicio se prestó y que realmente el servicio fue en beneficio de la compañía local, ¿sí? Cuando uno habla con mucha gente del área de finanzas, dice, me están matando a preguntas, tengo que mandar reportes diarios sobre la liquidez que tengo, ¿sí? ¿Cuánta plata tengo en el banco? ¿Cuánta plata tengo en inversiones? ¿Cuántas deudas tengo con mi vinculadas? Puede ser que eso genere, o sea, en la compañía local genera una carga de trabajo grande. Hay que ver en Casa Central, donde después a veces repercuten esos servicios de finanzas hacia las subsidiarias. Lo que habría que analizar ahí es si realmente esa mayor carga que hay en Casa Central por administrar o saber cuál es la situación de cada una de las compañías, después debe repercutir en la compañía local, ¿sí? Supongamos que la compañía local, por lo que fuera, tenía mucha liquidez, ¿sí? Con lo cual no está teniendo problemas financieros. ¿El fisco aceptará que reciba un cargo de Casa Central por asesoramiento o por servicios gerenciales del área de finanzas? Bueno, vamos a tener que analizar mucho eso, ¿sí? Más que nada en países como, por ejemplo, Perú, que tiene que demostrar el test del beneficio. En Argentina quedó en nuestra regulación, no quedó tan claro, pero se entiende que el fisco podría llegar a solicitar eso. Con lo cual, nada,
yo creo que hoy más que nunca hay que tratar de aplicar literalmente una traducción al castellano del principio arm's length, ¿sí? Y mantener esa distancia con la compañía vinculada para analizar cada una de las situaciones. Gracias, Germán. Bueno, No, estamos con un poco los últimos minutos, así podemos pasar a las preguntas, pero me parece que antes tendríamos que atravesar un tema que nos preocupa, que es el cierre de las fronteras y cuál es el impacto también que tiene esto en esta materia. Ahí, Mirna, Eduardo, empezamos por Mirna, ¿algún comentario al respecto, sobre todo en relación a la creación de un establecimiento permanente por esta causa? Sí, Mariano. Bueno, la pandemia tiene un efecto directo sobre el movimiento de las personas. El cierre abrupto de las fronteras produjo que muchos de los empleados, ¿no?, que trabajan horas desde su casa, en Europa acá es muy común que la gente viva en un país, tenga su familia en un país y desarrolle su actividad laboral en otra empresa, viajando todas las semanas, eso es algo sumamente común. Entonces el hecho de haber cerrado las fronteras de forma abrupta, esos empleados quedaron, la mayoría de ellos quizás en la casa de sus familias, hace que hayan tenido que comenzar a trabajar de forma remota para la empresa. Entonces surge acá el interrogante de si esa persona desarrollando su tarea laboral desde su casa podría generar una presencia imponible en esa jurisdicción, siempre cuando se da el asunto más problemático, cuando la oficina está en un país y su casa, donde reside con su familia, está en otra jurisdicción, ya que si ambas jurisdicciones coincidirían, no tendríamos mayor problema en ese aspecto. Entonces, acá podemos ver que se pueden dar diferentes creaciones de establecimiento permanente. Tenemos el del establecimiento permanente de lugar fijo, se puede dar un establecimiento permanente de agencia, de servicios de establecimientos permanentes, y también puede afectar la creación de establecimiento permanente en cuanto a la construcción. Por ejemplo, en cuanto al establecimiento permanente de lugar fijo, una empresa extranjera donde se encuentra la casa de ese empleado, como dije anteriormente, podría potencialmente ser visto como un establecimiento permanente. ¿Qué pasa si vamos al comentario de la OECD? Vemos que en ese caso no se contempla, no sería generalmente aceptado como establecimiento permanente, ya que no pasaría ese test de lugar a disposición, ya que la casa no está a disposición de la empresa, sino que es algo de forma circunstancial que el empleado está realizando en este momento debido a las circunstancias del cierre de las fronteras. Sin embargo, si esa casa se usa de forma continua y es requerida por la empresa de que el empleado trabaje desde su casa, en ese caso sí potencialmente podría crearse una existencia de un establecimiento permanente. Eso lo vamos a ver, quizás no ahora es muy reciente porque todavía hay, al menos en Europa, bueno, las fronteras están bastante abiertas, pero todavía tenemos ciertas restricciones, entonces más adelante sí vamos a ver cuando ya se abran las fronteras de forma permanente, ahí vamos a ver realmente si ya hay empleados o empresas que por cuestiones de costos deciden que estos empleados realicen estas tareas desde su casa. Entonces en ese caso quizás en una primera etapa no tendríamos un establecimiento permanente, pero sí lo tendríamos en una etapa posterior. Por eso, como decía, de momento, si bien las administraciones tributarias podrían reclamar este punto, se puede justificar, y siempre tanto documentándolo, de que el empleado se encuentra en esa jurisdicción debido al cierre de las fronteras, que como mencioné anteriormente, es una causa de fuerza mayor. Por ejemplo, con el agente de establecimiento permanente también podría suceder lo mismo. Este agente siempre, si vamos a los comentarios también, vemos que tiene la característica de que debe ser meramente transitorio. Entonces, en este caso, vemos que el riesgo de crear un establecimiento permanente también debería ser mínimo, ya que esto es una situación
temporal. Habría que ver qué pasa más adelante si la compañía decide reestructurar, como vamos a ver luego, la forma de trabajo de sus empleados. Lo que sí cabe mencionar que tanto en el caso del establecimiento permanente fijo como en el establecimiento permanente de agencia, si el empleado realiza funciones de carácter meramente preparatorio o auxiliar, ahí no interesará si será de carácter su estancia permanente o temporal, ya que por las características de la actividad en sí no podría constituir de ninguna forma un establecimiento permanente. Lo mismo un poco con el establecimiento de los servicios. Si el empleado pasa más tiempo del planeado por cierre de las fronteras y eso está justificado, pues en ese caso también la potencialidad de la creación de un establecimiento permanente sería bastante baja. Y un poco similar es con el establecimiento permanente de construcción. Aquí sí podría aumentarse un poco más el riesgo debido a la pandemia, ya que debido a las interrupciones en las actividades causadas por ejemplo, la escasez de material o por la falta de mano de obra, porque los trabajadores no se pueden transportar, entonces en ese caso sí, ahí tendríamos que ver cómo justificar para que el fisco no tome esto como la existencia de un establecimiento permanente. Otro aspecto también importante a tener en cuenta es respecto de las personas, es el lugar de manejo de negocios efectivo, porque no solo esto pasa con empleados quizás de baja categoría, sino que también puede suceder que afecta a miembros, por ejemplo, de juntas directivas u otro personal de mayor categoría, que son los que son encargados de tomar las decisiones significativas de los negocios, y eso hace que debido al cierre de las fronteras se encuentren bloqueados en otras jurisdicciones y entonces tengan que desarrollar su actividad y tomar decisiones efectivas desde otra jurisdicción. Entonces ahí también tendríamos un riesgo potencialmente de tener una situación de doble imposición. Para resumir un poco respecto a este tema, lo que tenemos que tener en cuenta es la temporalidad, ¿no?, del desarrollo de las tareas. En un primer momento, como dije antes, la creación de un establecimiento permanente es de muy bajo riesgo si tenemos documentado porque el personal no se pudo trasladar. Ahora sí, si ya con el tiempo, con la apertura de las fronteras, sigue manteniéndose la misma estructura y siguen muchos de ellos trabajando desde su casa en otra jurisdicción, entonces ahí sí ya potencialmente podrá reclamarse la existencia, ¿no?, por parte del fisco de establecimiento permanente. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, ya sacaron unas regulaciones diciendo que debido a la situación de la pandemia, no se considerará el trabajo remoto, el home office, como la creación de un establecimiento permanente. Bueno, eso es todo. Eduardo, sí. Sí. No, decime. No, la misma pregunta, ¿no? Cierre de fronteras, ¿qué impacto tiene desde tu punto de vista? Sí, brevemente enfatizo un punto que Mirna mencionó, que es el de la presencia de directivos y del personal de toma de decisión estratégica de la empresa. Recuerden que post-BEPS, cuando vemos la cadena de valor de una empresa, estamos obligados a tratar de ubicar lo que se llaman los SPF, los Significant People Function, o esas funciones estratégicas de largo plazo que definen el valor y la identidad de una compañía. Y este cierre de fronteras nos podría estar en la situación en la que una empresa del grupo que se dedica a la distribución y tiene un perfil de bajo riesgo, tiene conviviendo durante un tiempo importante en su jurisdicción al CEO de la compañía, o al CFO, o al encargado del desarrollo de nuestros intangibles, que durante 6-7 meses está en esta jurisdicción, participa en reuniones, toma decisiones importantes. Eso debería verse reflejado en el análisis funcional. Nos ha cambiado ahora el perfil funcional de la empresa porque durante 6 meses estuvo en esa jurisdicción a este directivo. Y esto en general en cualquier toma de decisión que se esté dando en el lugar que no es el natural de la toma de decisiones de una empresa, que es su casa matriz. Para pensarlo, si esto va a afectar el análisis funcional, yo creo que los fiscos van a ser razonables, no van a tomar
la residencia temporal o la ubicación temporal de tomas de decisiones durante este año como determinativo o como determinante del perfil funcional de la empresa, pero es para tenerlo en cuenta, y situaciones estas se están dando y mucho. Descubrimientos importantísimos, breakthroughs en desarrollo de intangibles que se están dando donde no deberían darse, porque hay personas atrapadas que no pueden viajar, y bueno, ¿cómo afecta esto el análisis funcional? Para tenerlo en cuenta. Bien, bien, gracias. Bueno, Eduardo, vamos al último punto que teníamos planteado, y después cualquier cosa volvemos sobre alguno de los puntos anteriores en el momento de las preguntas. Pero quisiera que nos preguntemos un poco el momento post-COVID, ¿no? O sea, no qué mundo se nos viene, pero qué podemos predecir en materia de precios de transferencias. Y particularmente, si tal vez acá le puedo ceder la palabra a Mirna para que nos hable sobre los nuevos modelos de negocios y la reestructuración post-COVID. Te desmuteas vos, Mirna, estás muteada. Ahí está, ahora sí. Bueno, sí, Mariano, te decía, pues sí, la crisis del COVID trae aparejada, ¿no?, diferentes consecuencias desde el punto de vista comercial que van a impactar de lleno en posibles reestructuraciones, ¿no? Un poco ya lo que veníamos hablando, el tema de el establecimiento permanente, los contratos, el desarrollo de funciones en diferentes jurisdicciones. Eso va a traer diferentes impactos. El nuevo contexto económico va a ser, como mencionó al principio Juan Marcos, que las empresas a partir de ahora se replanteen, ¿no?, sus estructuras actuales, porque quizás algunos ya tenían en mente llevar a cabo un tipo de reestructuración, pero bueno, lo hacían por diferentes razones, pero ahora es como no quedan mayores chances, hay que tomar la decisión de reestructurarse o no. Lo que hay que tener en cuenta respecto a lo que vimos un poco del desarrollo de las funciones de los empleados en diferentes jurisdicciones, un poco con el tema de la invención y el desarrollo, y en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto también a los contratos, es ver si todos estos cambios son de carácter temporal o muchos de ellos van a quedar como algo permanente, ¿no?, ya que estas salidas permanentes de algunas actividades podrán desencadenar consecuencias de reestructuración empresarial dependiendo cómo la empresa decida llevar a cabo estas reestructuraciones, ¿no? Generalmente cuando se lleva a cabo una reestructuración se puede hacer desde un punto de vista convencional, no más de planificación fiscal, por ejemplo, como centralizar unas funciones, pero en otros casos, como el que estamos viviendo ahora, se pueden dar impulsadas cuando ya no queda mucha opción por una gran recesión como esta, porque por ejemplo hay muchas empresas que han decidido cerrar una planta, reestructurar cargos debido al despido de personal, desarrollo de tareas, por ejemplo, alguien que desarrollaba su tarea de investigación en Inglaterra y el empleado quedó atrapado en la India, donde reside su familia, y ahí, como mencionaba Eduardo, se llevan a cabo actividades de R&D. Entonces en esos casos vamos a tener que ver en qué grado va a impactar todo esto. El tema es que hay muchos países donde la reestructuración, ¿no?, conduce a una disminución de la base imponible, como mencionaron los colegas antes, por ejemplo, si pasar de un full-fledged distributor se convierte en un distribuidor de riesgo limitado. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que esto podría provocar gastos de salida, ¿no? Otros aspectos que hay que tener en cuenta para la reestructuración es la renegociación de los acuerdos intragrupo. Eso quizás en un primer momento se vea meramente como una modificación de los contratos, pero en definitiva, de manera a largo plazo, puede terminar desencadenando en una reestructuración. Otro aspecto importante es el aumento, ¿no?, inexorable de los servicios remotos, que eso cataliza, ¿no?, a las empresas multinacionales a utilizar otras herramientas de transformación digital que también llevan a posibles reestructuraciones, la reubicación de las funciones de EMPE relevantes, ¿no?,
la reubicación de activos, la reubicación de riesgo, eso también para, en muchos casos, salvaguardar un poco la rentabilidad de las empresas, hace también que podamos estar frente a nuevos escenarios de reestructuraciones. Entonces, si esto sucede, habrá que controlar, ¿no? Si por ejemplo, si las entidades a las que se le reasignan funciones y asumen nuevos riesgos, si realmente tienen la capacidad, ¿no?, de llevar a cabo esas funciones, de realizar esas actividades, de asumir esos riesgos, y si esas entidades tienen también el control sobre esos riesgos, que es un punto muy importante, ¿no?, a partir de las nuevas directrices del 2017. Y también otros aspectos que llevan a replantearse otros nuevos modelos de negocio, son también no solo el impacto de BEPS a nivel internacional, sino también las diversas medidas unilaterales fiscales que fueron tomando los diferentes países, que incentiva a algunas empresas a relocalizar, ¿no?, ciertas funciones para relocalizar ciertos beneficios, y esto, bueno, puede también desencadenar una reestructuración, ¿no?, en los modelos de negocios y por consiguiente también en los modelos en la política de precios de transferencia. Eduardo, ¿querés hacer también algún comentario de esta etapa post-COVID? Bueno, a ver, lo que adelanté al principio, creo que en la etapa post-COVID, a menos que los fiscos se vuelvan, a menos que los fiscos estén dispuestos a tener paciencia y a ver con cierta templanza los cambios que tengan que adoptar las empresas, creo que vamos hacia un aumento significativo de los acuerdos de solución de disputa, mutuos de solución de disputa, los MAPs, y tal vez también de los APAs. Y luego sí que se vendrán muchas reestructuraciones. Creo que las cadenas de valor, las cadenas para agregar valor a las empresas van a cambiar, se van a cortar, desde lo más sencillo que es un supermercado, como ha visto, rota su cadena de supply en base por la crisis del coronavirus, van a cambiar esa cadena de valor y vamos hacia reestructuraciones. Juan Marcos mencionó al principio el capítulo 9 de las guías que hablan de las reestructuraciones. Estas reestructuraciones que van a tener que suceder no son gratuitas. Efectivamente, lo que dice el principio general del capítulo 9 de las guías de la OCDE es que las reestructuraciones tienen que imitar las reestructuraciones de partes independientes en las que se remunera el traspaso de funciones y riesgos. Ahora hay una suerte de válvula de escape también ahí, que es lo que se llama el principio de la alternativa razonable. Si yo no tengo ninguna alternativa a esta reestructuración, si es la reestructuración o la muerte, o la reestructuración o desaparezco, mi empresa no puede funcionar más en la nueva realidad, entonces uno puede preguntarse si esa reestructuración debería llevar aparejada un gasto impositivo o no, o si estamos dentro de los parámetros de este principio de la alternativa razonable. No tengo una alternativa razonable, estoy forzado a reestructurarme, por lo cual no tengo que remunerar este traspaso de funciones, estos cambios funcionales radicales que tengo que llevar en mi empresa, sea fusionarme con otra, sea mudarme geográficamente, porque la geografía en la que estoy no me permite en la nueva realidad satisfacer el mercado, etc. Si esos movimientos tienen que aparejar cargos impositivos, cargos de impuestos, pago de impuestos, o si estamos dentro del ámbito de esta teoría o principio legislado en el capítulo 9 de la alternativa razonable. No tengo alternativa razonable, por lo cual no debo impuestos por esta reestructuración. Yo creo que vamos a tener muchas discusiones en este sentido. Acá, por ejemplo, en Inglaterra se vieron mucho en el contexto del Brexit, cuando se hablaba de un Brexit duro, que todavía se sigue hablando, lamentablemente, muchas empresas empezaron a pensar, bueno, tengo que reestructurarme, no puedo seguir operando de esta manera si Inglaterra en el Reino Unido sale del mercado común. Y ahí los fiscos enseguida como que trajeron a colación el capítulo 9. Recuerden el capítulo 9, no los vamos a dejar reestructurarse tan fácilmente, a menos que prueben que el Brexit los puso en una situación de vida o muerte, o me reestructuro o no puedo seguir. Si tenían otra alternativa y deciden reestructurarse, tendrán que evaluar los activos que reestructuran y pagar el impuesto de salida.
esa fue la respuesta del Brexit. Me pregunto si esta va a ser la misma respuesta en esta crisis, si los fiscos van a ser más flexibles y van a dejar que las empresas se reestructuren sin tener que pagar impuestos de salida. Bueno, ese y el punto que nombré anteriormente, el de los MAPs. Creo que para los abogados que hacemos precio de transferencia, creo que es una buena noticia. Es un aumento de los litigios y un aumento del litigio que se va a resolver en un ámbito de solución de disputas conjunto y la amenaza de arbitraje que va a estar muy presente. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos ya concluyendo esta charla, no sin antes atajar algunas de las preguntas que nos han hecho a través del espacio de preguntas y respuestas. Muchas han sido respondidas y las pueden encontrar allí mismo. Algunas de estas respuestas están abiertas para que ustedes vean, pero algunas quedaron pendientes y hay varias que se refieren, por ejemplo, al tema de comparables. Germán, ¿querés reunir estas preguntas y dar una breve respuesta? Pues no tenemos muchos minutos para ir cerrando. Sí, gracias. Sí, para hacer algo concreto, muchas de las preguntas son en relación a los comparables y bueno, como siempre solemos decir, precios de transferencia está más cerca de un arte que de una ciencia, ¿sí? Hay mucha subjetividad detrás de todo lo que hacemos, con lo cual hay que poner mucha idea en cuanto a los comparables, ¿sí? Puede ser, se puede llegar a pensar en hacer un análisis sin comparables, ¿sí? Habría que ver la historia. Por ejemplo, si una compañía que importaba un producto y lo vendía, y lo importó toda la vida a $10, y en el 2020 perdió dinero, pero lo siguió importando a $10, tal vez no es necesario mostrar ningún comparable, simplemente ver la tendencia o la evolución de los precios de los productos transados a lo largo de los años, ¿sí? Creo que tenemos que darle una vuelta de tuerca a todo el tema de comparables y hasta pensar en eso, ¿no? De mostrar un informe de precios de transferencia sin ningún comparable. Creo que en muchos casos va a venir por ahí. Es muy difícil mostrar comparables con pérdidas. Pensemos que el 2020 lo vamos a estar haciendo entre los meses de enero del 2021 para presentar en muchos de los países en mayo, junio, julio del 2021, ¿sí? Las bases de datos recién de marzo del 2000, cuando se actualicen en marzo del 2021, van a tener captados algunos cierres anteriores de diciembre del 2020. Con lo cual van a ser muy pocos los comparables que vamos a tener en cada uno de los sets que han tenido el impacto del 2020 y que esté reflejado en la base de datos. Con lo cual, seguramente una vez que terminemos el 2020, cuando estemos haciendo el informe del 2021, ahí sí vamos a tener la información de los comparables. Con lo cual, hay que tratar tal vez de salir del uso de comparables, ¿sí? Por un caso puntual, y tratar de buscar otras alternativas. Por ejemplo, esta evolución de los precios de compra de los últimos años, evolución de los precios de venta de los últimos años, podría ser una buena alternativa, ¿sí? Por supuesto, en cada uno de los casos. Gracias. Y bueno, Mirna, Juan Marcos, Eduardo, si quieren también tomar alguna de las preguntas que están aquí, comentarla y responderla. Sí, acá hay un espectador que pregunta, en caso en los cuales un trabajador que estaba asignado a un proyecto en el exterior no haya podido volver al país donde estaba asignado, pero siguió prestando servicios desde su país de residencia, ¿esto podría gatillar riesgo de establecimiento permanente? Bueno, eso es un poco lo que mencioné. Si es algo temporario que no puede trasladarse por un efecto de cierre de fronteras, en ese caso está totalmente justificado, es algo temporal, con lo cual no debería crear un establecimiento permanente. Ahora bien, si con el tiempo las fronteras se abren y el trabajador sigue desarrollando su tarea en el mismo lugar que lo venía haciendo hasta el momento, en ese caso ahí sí el fisco podría
podría reclamar la existencia de un establecimiento permanente. Juan Marcos, ¿querés tomar alguna pregunta? Sí, acá estoy viendo acá. Pierre Moscoso tenía una pregunta respecto a, bueno, más dirigida a Eduardo, si los países que no suscriben más APAs, ¿qué otra válvula de escape tendrían los contribuyentes si se caen las directivas de la OECD, ¿no? Y como bien indicaba Eduardo, los APAs de alguna manera lo que brindan es certidumbre, digamos. Si uno no tiene el APA, lo que pasa es que la cuestión la va a decidir eventualmente el órgano de justicia local, y con además la improbable posibilidad de que el país de la otra jurisdicción acepte eventualmente un ajuste correlativo para evitar la doble imposición. Es decir, de alguna manera lo que está resaltando la pregunta es la necesidad del arbitraje internacional en este tipo de cuestiones para que la evitación de la doble imposición, que va a ser muy probable en el año fiscal 2020 y en los siguientes por los enfoques de fiscalización que se van a adoptar y porque ningún país va a querer soportar la pérdida enorme que va a haber en ciertas industrias y en ciertos grupos multinacionales, la necesidad de avanzar en línea con lo que ya se ha avanzado en BEPS acerca de la prevención de la erosión de la base imponible, también en brindarles herramientas eficaces a los contribuyentes para que los ajustes de precios de transferencia sean considerados por los dos países. Pero ante la ausencia de APAs y ante la ausencia de un arbitraje, creo que toda la confianza tiene que ser depositada en la justicia local. Eduardo, ¿tenés alguna pregunta para responder? No, a ver, hay varias sobre el financiamiento. A ver, esto hay que verlo con cuidado, ¿no? Estamos, por ejemplo, varios países ya tienen tasas, o sus tesoros están pagando tasas negativas, es decir, el que toma un crédito, en lugar de pagar un retorno de interés, puede esperar al revés, un pago por sobre el crédito que toma. Y esto va a llevar a la baja, eso debería llevar a la baja varias tasas de interés. Al mismo tiempo, la interrupción de la cadena de pagos debería empeorar el scoring de cualquier tomador de capital con un cierto compromiso de pasivo, o sea, con un cierto con una alta tasa de toma de créditos, y con lo cual debería llevar a la tasa hacia arriba. Con lo cual está esta dicotomía entre capital barato en el mercado, pero alto riesgo, que lleva a pensar en suba de tasas. Por eso, la pregunta de cuál es el mejor método, si yo tuviera la respuesta, creo que nadie tiene la respuesta. El mejor método va a ser, me parece, irnos de los parámetros que se están dando hoy en el 2020, volver al tema del control de riesgo, quién está controlando el riesgo de default de ese crédito ante una situación de pandemia. Si el riesgo lo está controlando el dador del crédito, en el caso de un crédito intercompany, me parece que debe ser él el que afronte, en este caso, la pérdida, sea que esa pérdida repercuta en resignar aumento de tasa. Yo de arm's length debería aumentar mi tasa, pero como yo controlo la consecuencia, la causa que ha llevado al aumento, a la pérdida de scoring de mi deudor, voy a absorber eso. Eso sería una posibilidad. Pero bueno, esa es una. Hay que pensarlo bien. No tengo la respuesta exacta, pero creo que va a dar lugar a controversias. Esa me parece que sería una alternativa. Pensar de vuelta, volver al control de riesgo. Y creo que es una alternativa defendible desde el punto de vista BEPS, que nos habla del control de riesgo todo el tiempo. Y bueno, hay que aplicarlo a la realidad. ¿Quién controla el riesgo de la pandemia? ¿Quién debe afrontarlo? Bueno,
Bueno, bien, no sé si tienen ahí alguna otra pregunta para responder, o quieren hacerse alguna pregunta entre ustedes también. Ya estamos un poco en tiempo cumplido. Tienen también ahora a disposición muchas de las respuestas que se dieron a muchas de las preguntas que están allí. Mientras vamos terminando, primero que nada quería agradecer especialmente tanto a Germán, a Juan Marcos, a Mirna, a Eduardo, por la gentileza, la amabilidad de participar de este panel y hablar tan abiertamente sobre esta cuestión de precio de transferencia, una cuestión compleja y más compleja aún en estos tiempos de pandemia, de pospandemia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este momento, también por acompañarnos en el curso que próximamente se va a dictar ahora a partir del 1 de septiembre. Quiero agradecer a todos los que han participado también de esta charla en carácter de espectadores, de participantes y se han quedado hasta ahora, hasta el final. Así que les agradecemos la participación y nuevamente acercarse a la Universidad Austral. Y nuevamente los invito a conocer nuestros programas, a conocer el programa de precio de transferencia, a los dos programas, al introductorio y al avanzado, uno que se dictará en septiembre, como decíamos, y el otro en octubre, y también al curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que se dictará en octubre, todo bajo modalidad online, con dinámicas, actividades, recursos exclusivos en el campus virtual, clases sincrónicas por Zoom, con interacción en tiempo real, método del caso. Eso es un poco lo que nos caracteriza, y lo vamos a llevar hacia el ámbito online. Y bueno, para ir finalizando, bueno, quedaron algunas preguntas pendientes, pero muchas de estas preguntas ya fueron respondidas a lo largo de la charla y también en las últimas intervenciones. Eduardo, si quieres hacer algunas palabras finales. No, bueno, a ver, muchas gracias a todos. Siempre hacerse tiempo para escuchar una clase de precio de transferencia es un sacrificio físico, pero creo que vale la pena, más que nada en estos tiempos. Precio de transferencia ya venía como un agujero negro dominando las discusiones en materia tributaria. Y creo que en este contexto actual, tan lamentable, que no tiene nada que ver con lo impositivo, pero tiene un impacto impositivo, precio de transferencia va a seguir siendo, me parece, el punto de contacto y el punto de presión de los fiscos. Con lo cual, me parece que hacerse un tiempo para escuchar algunas ideas, debatir, nos sirve a todos, a los que escuchan y a los que hablamos también. Y así que, bueno, gracias por hacerse el tiempo y un gusto. Muchas gracias, Eduardo, nuevamente Germán, Juan Marcos, Mirna, por sus intervenciones y como siempre estar en la universidad tan atentos y compartiendo sus experiencias y conocimientos. Bien, bueno, vamos a ir terminando. Muchas gracias también por todos los comentarios que se fueron volcando en el chat, en las preguntas y respuestas. La verdad que nos estamos viendo a todos los saludos que nos están mandando, muy agradecidos. Esperamos vernos pronto. Por ahora seguiremos viéndonos online y próximamente esperamos volver a las aulas y poder compartir algún momento presencial, aunque sea un café de por medio o una conferencia, una charla y demás. Así que estamos todos deseosos de volver a ese momento. Mientras tanto, vamos a seguir con estas dinámicas online y que vamos puliendo, mejorando, y bueno, y algunos cursos que van a permanecer online como estos precios de transferencia, que la verdad que la metodología que estamos empleando es muy buena. Así que nuevamente, muchas gracias a todos y nos vamos entonces despidiendo. Gracias, Mariano, Marina. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Saludos a todos.